Semre Goldberg y Semre sorprenden tomados de la mano en el bar. La noche estaba llena de murmullos, luces tenues y miradas curiosas, pero nada logró opacar el instante en que Goldberg y Semre fueron vistos juntos en un bar, compartiendo un gesto que lo decía todo. El público presente no pudo evitar quedarse en silencio unos segundos al ver cómo se enlazaban las manos con una naturalidad que parecía ensayada, pero que al mismo tiempo transmitía la intensidad de lo espontáneo. Oh. El murmullo creció en cuestión de segundos. Las miradas se multiplicaron y los teléfonos móviles comenzaron a levantarse en un intento de capturar ese momento inesperado. Era como si el ambiente entero hubiese cambiado de tono, como si cada nota de la música de fondo se hubiera escrito para acompañar ese instante. Los presentes no dudaron en comentar entre susurros que lo que estaba ocurriendo no era casualidad, sino una confirmación de algo que muchos intuían desde hacía tiempo. La tensión en el lugar aumentaba con cada segundo, y lo que parecía ser una simple salida nocturna se convirtió en un acontecimiento capaz de generar titulares. Las risas que compartieron entre sorbo y sorbo de sus bebidas hacían aún más evidente la complicidad que flotaba entre ellos. Cada gesto era observado como si formara parte de una escena de película, y los fans que tuvieron la suerte de estar presentes se sentían protagonistas de un momento que sabían se viralizaría pronto. El bar, testigo involuntario de la química entre Goldberg y Semre, quedó impregnado de una atmósfera especial, como si hubiera sido elegido para ser escenario de una revelación. No faltaron quienes aseguraron que esa noche no fue planeada, sino un impulso genuino que no pudo ocultarse más. Lo cierto es que aquel apretón de manos marcó un antes y un después en la forma en la que ambos eran percibidos por el público. Los teléfonos comenzaron a vibrar, las redes sociales empezaron a llenarse de mensajes, y el tema rápidamente se convirtió en tendencia. Los seguidores, atentos a cada movimiento, analizaban cada gesto con detenimiento, buscando pistas sobre lo que realmente estaba sucediendo. Algunos comentaban que no era más que una amistad cercana, pero la mayoría coincidía en que las miradas hablaban por sí solas. El brillo en sus ojos, las sonrisas que parecían surgir sin esfuerzo y la cercanía evidente eran pruebas que nadie podía ignorar. El eco de la noticia cruzó fronteras digitales y comenzó a expandirse más allá de la ciudad, donde todo ocurrió. El nombre de ambos artistas empezó a repetirse una y otra vez, no solo en boca de los fans, sino también en medios que no querían quedarse fuera del fenómeno. Aquella noche ya no pertenecía únicamente a ellos, se había convertido en un relato colectivo. Lo sorprendente era la naturalidad con la que Goldberg y Semre parecían manejar la situación, sin esconderse ni dar señales de incomodidad. Mientras las miradas ajenas los seguían, ellos continuaban conversando con calma, como si el mundo a su alrededor no existiera. Esa actitud solo alimentaba más el misterio, pues denotaba seguridad y una decisión tomada de mostrarse tal cual son. Las carcajadas, cada vez más sinceras, acompañaban los gestos que reforzaban la idea de que había algo profundo entre ellos. Los curiosos no podían apartar la vista, pues cada instante parecía cargado de un simbolismo especial. Era la magia del momento, la chispa de lo inesperado y el encanto de lo prohibido convertido en espectáculo público. La escena en cuestión se convirtió en un rompecabezas para quienes buscan descifrar emociones ajenas. Un gesto tan simple como tomarse de la mano abrió un universo de interpretaciones, teorías y conjeturas que alimentaron los foros y las páginas de fanáticos. Los que siempre habían sospechado algo entre ellos sintieron que se trataba de una confirmación. Quienes no lo veían venir, en cambio, quedaron atrapados por la sorpresa, pero todos coincidían en que lo que se vivió aquella noche fue auténtico,
sin artificios ni estrategias. Hay una perspectiva clara para el principio con el alcance de la. Y eso, en tiempos donde todo parece calculado, resultaba aún más impactante.